Ella creyó que podía rebajarlo y salir ilesa. No imaginó que él respondería con la única venganza que no se borra, la verdad. Frente a todos. Y sin levantar la voz. Bienvenidos a mi canal, amigos. Por favor, suscríbanse a mi canal. Y ayúdenme a cumplir mi sueño de llegar a los 200 suscriptores. La risa fue lo primero. No una risa ligera, ni una carcajada espontánea. No. Fue una explosión controlada, como un disparo perfectamente calculado. Me miró, con todos sus demonios alineados detrás de los ojos, y dijo: yo podría estar con cualquiera. Me conformé contigo. La frase cayó como una cuchilla sobre la mesa, y durante un instante, uno muy largo, nadie dijo nada. Yo tampoco. Pero dentro de mí algo dejó de sostenerse, como una represa que cede en silencio. No te preocupes. Nadie más tendrá que hacerlo, le respondí, sin alzar la voz. Me levanté sin prisa. 48 horas más tarde, María descubriría que había perdido algo más que una discusión. A veces aún me despierta ese eco. Esa risa hueca, tallada para herir. Una risa que no buscaba solo humillarme, sino deshacerme frente a los suyos. Pero antes de contarles el momento exacto en que todo se quebró, necesitan entender el escenario. No fue una tormenta lo que lo arrasó todo, sino una cena de domingo. Una de esas noches que parecen no prometer nada más que rutina y sobremesa. La casa de sus padres, ese pequeño altar de apariencias. Un asado en el horno. El partido ganado. Las risas suaves que anteceden a las preguntas incómodas. La madre de María, doña Irene, había preparado su plato favorito, pollo al limón con papas al romero. Su padre, don Antonio, aún celebraba la victoria de su equipo. Nerea, la hermana menor, apareció del brazo de un novio nuevo, un chico de sonrisa nerviosa que no soltaba la servilleta. Parecíamos felices. Parecíamos una familia. Hasta que, como era costumbre, doña Irene metió el dedo donde dolía más. ¿Y para cuándo la boda, ustedes dos? Ya va siendo hora de que me hagan abuela. María soltó una risa breve, esa risa que yo conocía mejor que a mí mismo. La usaba cuando se sentía expuesta, pero no quería mostrar grietas. Yo intenté salvar la situación con una sonrisa y un vamos con calma, estamos bien así. Pero esa noche, María tenía un plan distinto. No, mamá, dijo, su voz filosa como una hoja recién afilada. No creo que sea el momento. Me miró. Y por un segundo, no supe si era tristeza lo que vi, o simplemente nada. Últimamente he estado pensando, si realmente esta es la relación correcta para mí. Sentí el frío del tenedor a medio camino hacia mi boca. El murmullo de la mesa se congeló. El novio de Nerea bajó la mirada hacia el plato, como si buscara refugio entre las papas. Don Antonio carraspeó. Nadie respiraba demasiado fuerte. Es solo que he estado reflexionando sobre lo que merezco. Sobre lo que quiero. María, empecé a decir, pero me interrumpió con una calma que dolía más que cualquier grito. No es que Marcos sea malo. Es solo que siento que me estoy conformando. Y ahí fue. Me miró como si hubiera llegado al final de un juego que yo ni siquiera sabía que estaba jugando. Yo podría estar con cualquiera. Me conformé contigo. Y después, esa risa. Como un vaso estrellándose contra el suelo. Como si le pareciera gracioso haberme reducido a una opción tibia en su lista de posibles futuros. El silencio fue brutal. Solo el tic-tac del reloj, el zumbido del refrigerador y mi corazón, golpeando con rabia sorda en mis costillas. Doña Irene abrió la boca, pero no dijo nada. Don Antonio se limpió las gafas sin razón. Nerea murmuró que necesitaba ir al baño. Y yo la miré. Porque en ese segundo, no sabía quién era esa mujer frente a mí. No era la María con la que había compartido mi cama, mis secretos, mis domingos. Era otra, más fría. Más peligrosa. 4 años. 4 malditos años. De sostenerla cuando se rompía, de quedarme cuando dudaba, de ser el escudo, el cómplice, el respaldo. 4 años de gestos pequeños que jamás notó. De palabras no dichas para no herir. De noches sin dormir por sus tormentas. Y ahora, delante de todos, me convertía en un error de cálculo. No me defendí. No me rebajé. Ni siquiera sentí rabia. Sentí algo peor, la certeza.
Me incorporé con lentitud, recogí mi servilleta y la doblé como quien termina una carta. Luego, me dirigí a los anfitriones con una sonrisa que solo yo sabía falsa. Don Antonio, doña Irene. Gracias por la cena. Como siempre, exquisita. Y me fui. Dejé mi silla vacía, como ella había dejado la lealtad días atrás. Me giré hacia María. Su sonrisa ya no tenía filo. Se había desdibujado en una mueca incierta, y en sus ojos danzaba algo que no reconocí de inmediato: duda, miedo, remordimiento. Tienes razón, María, le dije con una calma tan inusitada que me sorprendió hasta a mí. No te preocupes. Nadie más tendrá que hacerlo. Tomé mi chaqueta con la misma lentitud con la que uno apaga una vela antes de salir de una habitación vacía. Caminé hacia la puerta. No me detuve. Ni cuando escuché mi nombre saliendo de su boca, atravesado por el desconcierto. Ni cuando doña Irene murmuró algo sobre que todo era un malentendido. Ni cuando unos pasos inseguros me siguieron hasta el porche. La noche me recibió como un abrazo helado. Subí al auto, cerré la puerta, y el silencio cayó sobre mí como una losa. No encendí la radio. No marqué ningún número. Solo manejé a través de la ciudad, con las palabras de María martillando dentro de mi cabeza, rebotando como proyectiles sin destino. Yo podría estar con cualquiera. Esa frase se aferraba a mis pensamientos como una astilla que la piel no logra expulsar. Llegué a casa, ese lugar que una vez compartimos. Nuestro apartamento, nuestro refugio, o al menos eso creía. Las paredes estaban salpicadas de recuerdos enmarcados, viajes, cumpleaños, sonrisas fingidas. Sus novelas se entrelazaban con mis ensayos en las estanterías. Su ropa colgaba en silencio junto a la mía. Todo era evidencia de una vida compartida que ahora parecía una ilusión. Me dejé caer en el sofá que habíamos elegido juntos tras horas de debate y tiendas. Y ahí, en medio del desorden, sonreí. Por primera vez en mucho tiempo, sonreí con sinceridad. Porque María tenía razón, podía estar con cualquiera. Lo que no sabía era que cualquiera no llenaba las grietas de su mundo como yo lo hacía. Y lo iba a descubrir. Pronto. 2 horas después, la puerta se abrió con cautela. Escuché el roce familiar de sus tacones sobre el suelo de madera. Se acercó con pasos suaves, como si temiera despertar a una fiera. Marcos, tenemos que hablar. Estaba viendo la televisión, cerveza en mano. No giré la cabeza. Sé que estuve mal en la cena, comenzó. Mis padres están molestos conmigo, Nerea dice que fui muy dura. Entonces sí la miré. Estaba en el umbral de la sala, retorciendo las manos como si intentara borrar algo de sus dedos. Pero sus ojos no pedían perdón. Estaban irritados, cansados, incómodos. Como si todo esto fuese un trámite más. ¿Y tú qué piensas, María? Pienso que las cosas se salieron de control. Obviamente no quise decir. ¿No quisiste decir qué? ¿Que te conformaste conmigo? ¿O que podrías estar con cualquiera? El silencio volvió. Esta vez, más espeso. No había nada que pudiera decir sin traicionarse. Y en ese mutismo, lo supe. Una decisión que venía gestándose desde aquella carcajada terminó de nacer. ¿Sabes qué? Tienes razón. Creo que deberías salir ahí fuera y explorar todas esas opciones. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que, a partir de mañana, vas a tener toda la libertad del mundo para descubrir qué es lo que realmente mereces. No lo voy a disfrazar, esa noche dormí como no lo hacía desde hacía meses. Sin sobresaltos, sin ansiedad, sin esa sensación de caminar sobre cristales rotos. Y cuando amaneció el lunes, desperté con una claridad nueva, como si me hubieran sacado una venda de los ojos. La primera señal de que todo iba a ser más fácil de lo que esperaba fue verla correr por el apartamento, desesperada. Marcos, ¿has visto mi cargador? Mi celular está muerto y tengo una presentación. Normalmente, habría saltado en su ayuda. Lo habría buscado como quien busca una medicina urgente. Quizás incluso habría bajado a comprar uno nuevo si no lo encontraba. Pero esa mañana solo me concentré en mi café. Molí los granos, encendí la cafetera. El aroma se alzó, denso y cálido. No. No lo he visto. Pero tú siempre sabes dónde están mis cosas. La miré por un segundo. Luego me encogí de hombros. Ya no. Se quedó quieta, esperando que me retractara. Pero no lo hice.
Después de un suspiro teatral, comenzó a buscar por sí misma. Eventualmente, lo encontró, como siempre, entre los cojines del sofá. Ese era su escondite habitual cuando se quedaba dormida viendo series que decía no tener tiempo de ver. Y así comenzó su primer día en el mundo sin mi atención incondicional. La primera de muchas cosas que María siempre había dado por sentadas, hasta que dejaron de estar allí. Durante 4 años, fui el engranaje silencioso que mantenía el mundo de María en movimiento. El recordatorio oportuno, el solucionador invisible. Cuando su laptop se ralentizaba, yo la ponía a punto antes de que ella notara el problema. Cuando se acercaba una cita médica, yo la anotaba mentalmente y la despertaba con un no olvides lo del ginecólogo a las 5. Cuando su madre la llamaba para lanzarle reproches envenenados, era yo quien tejía una tregua con palabras que no se decían pero sanaban. Ella creía que todo eso era parte del mobiliario emocional. Nunca lo agradeció. Tampoco lo pidió. Simplemente asumió que estaba incluido en el paquete de Marcos. Pero una vez que verbalizó que se estaba conformando conmigo, decidí dejarla experimentar la vida sin esa conformidad. Quería que sintiera el eco de su libertad. El hueco que dejan las cosas que uno daba por hecho. El martes por la mañana, su voz me alcanzó desde el baño, irritada, espumosa de pasta dental y frustración. Perdí mi cita con la ginecóloga. No respondí. Dejé que su furia resonara un poco más. ¿Por qué no me lo recordaste? Gritó, saliendo con el cepillo aún en mano. ¿Por qué habría de hacerlo? Porque siempre lo haces. Ya no 3 sílabas. Firmes. Irreversibles. El miércoles, su portátil comenzó a fallar justo durante una videollamada con su jefe. Yo estaba en el sillón, con un libro en las manos y un café tibio al lado. No me moví. Marcos, esto está fallando otra vez, necesito ayuda. Llama al soporte técnico, respondí sin levantar la vista. Pero tú siempre sabes qué hacer. Levanté los ojos, lento, casi con lástima. Estoy seguro de que encontrarás la manera. Después de todo, podrías estar con cualquiera. Quizá alguno de esos cualquiera también arregle computadoras. Esta vez no contestó. Solo se quedó allí, de pie, como si el mundo se le estuviera resquebrajando en detalles mínimos. Confundida. Desconcertada. Como si no entendiera por qué todo lo que antes funcionaba, ahora se desmoronaba. El jueves fue su hermana Nerea quien llamó, sollozando por una nueva pelea con su novio. María, por costumbre, me pasó el teléfono sin siquiera pensarlo. ¿Habla con Marcos? Él sabe calmarla. Yo negué con la cabeza. Seguía viendo la pantalla. No toqué el teléfono. ¿No vas a hablar con ella? Es tu hermana, María. Puedes manejarlo. Pero a mí no me escucha como a ti. Entonces quizá ha llegado el momento de que aprenda. La observé pelear durante 2 horas con Nerea, sin saber cómo contenerla, sin los atajos emocionales que yo solía ofrecerle. No tenía las palabras. Ni la paciencia. Por primera vez, estaba sola en su propio conflicto, sin mi sombra resolviéndole el desastre. El viernes, las grietas comenzaron a hacerse visibles. María llegó más tarde de lo habitual. Me encontró en la habitación, metiendo ropa en una maleta pequeña. ¿Qué estás haciendo? Voy a quedarme en casa de mi hermano este fin de semana, respondí sin dejar de doblar una camisa. Creo que te vendrá bien el espacio. Para reflexionar. Ya sabes, sobre todas esas opciones que tienes. Frunció el ceño. Marcos, esto es ridículo. Estás actuando como un niño. Ahí estaba. El giro esperado. No la introspección, no el remordimiento. El ataque. En vez de asumir sus palabras, las defendía con desprecio. Como si el problema fuera mi reacción y no su desprecio público. ¿Inmaduro? Dije, cerrando la cremallera de la maleta. ¿O simplemente te estoy dando lo que pediste? Yo no pedí esto. Pediste libertad. Te la estoy entregando, envuelta y sin condiciones. ¿Y esto qué es? ¿Un berrinche? La miré a los ojos. Y por primera vez, no sentí rabia. Solo una paz helada. No, María. Es respeto. Por tus decisiones. Dijiste que te estabas conformando. Ya no tienes que hacerlo. Caminé hacia la puerta, giré una última vez. Disfruta tu fin de semana explorando tus opciones.
Mientras conducía hacia casa de mi hermano, no pude evitar una sonrisa. No por despecho, sino por claridad. 5 días. Habían pasado 5 días desde la cena. 5 días de oportunidades para reconocer lo que perdió. Para decir algo real, algo sincero. En vez de eso, eligió el orgullo. Me llamó infantil. Porque cuando se acaban los privilegios que alguien jamás valoró, el ego se revuelca como un animal herido. Perfecto. Si María no sabía aprender con sutilezas, entonces aprendería con hechos. Con acciones que usaran sus propias reglas. El mismo juego que empezó aquella noche frente a sus padres. Saqué mi teléfono del bolsillo. Lo sostuve unos segundos entre los dedos. Después marqué un número que no usaba desde hacía meses. Hola, Nerea, soy Marcos. ¿Sigues en contacto con las amigas de María del trabajo? Nerea me devolvió la llamada el sábado por la mañana. Su voz, cálida como siempre, llevaba una nota de alerta. Marcos. Qué raro que me llames. ¿Está todo bien con María? No exactamente, respondí. Justamente por eso te llamo. Necesito tu ayuda. Guardó silencio unos segundos, el tipo de silencio que anuncia que algo serio se avecina. Le conté mi plan. No todos los detalles, no todavía. Solo lo esencial. Al principio titubeó, pero cuando le relaté palabra por palabra lo que María me había dicho frente a toda su familia, algo cambió en su voz. ¿Qué? Exclamó. ¿Te dijo eso delante de mis padres? Marcos, eso fue cruel. Muy cruel. Y solo es la superficie, Nerea. Hay cosas sobre María que tú, y sus amigas, no saben. Suspiró al otro lado de la línea, más cansada que sorprendida. Las chicas van a quedarse heladas. Sobre todo porque María vive presumiendo de lo equilibrada que es. Es momento de presentarles a la María real, dije con una frialdad que incluso a mí me resultó extraña. El domingo por la tarde, todo estaba en su sitio. Nerea organizó una cena improvisada en su apartamento. Invitó a 3 piezas claves del pequeño universo social de María: Natalia, su compañera de oficina, amante del chisme y radar ambulante de escándalos; Irene, su antigua rival de la universidad, con quien mantenía una amistad tensa, siempre cargada de competencia pasiva; y Daniela, amiga de toda la vida, demasiado leal para cuestionar a María, hasta ahora. María llegó entusiasmada. Llevaba una blusa nueva, una sonrisa medida y esa energía de quien cree estar en control. Pensaba que era solo una velada casual entre amigas para reír, desahogarse y fingir que todo está bien. Marcos, no sabía que venías, dijo Natalia cuando llegué con las pizzas que Nerea me había encargado. Nerea me invitó. Espero no incomodar. Para nada. Dijeron todas casi al unísono, aunque sus ojos decían otra cosa, curiosidad envuelta en cortesía. María pareció tensarse apenas, pero aún no olía el incendio. Durante la primera hora todo fue inofensivo: cotilleos laborales, vacaciones frustradas, hombres desechables. Nerea se mantenía en modo anfitriona, sirviendo vino y riendo más fuerte de lo habitual. Esperaba su oportunidad. Y entonces, justo cuando María se acomodaba en el sofá con su copa en mano, Nerea lanzó la cerilla. María, ¿por qué no les cuentas a las chicas cómo fue la cena del domingo pasado? María giró el rostro, rápida. No fue gran cosa, dijo, bajando la mirada al vino. Ay, vamos, insistió Nerea, con tono de hermana traviesa. Seguro Marcos tiene anécdotas divertidas sobre mis padres. Bueno, intervine, estirándome con fingida despreocupación, ya que insisten. María tuvo una reflexión bastante memorable esa noche. Muy iluminadora. ¿Qué tipo de reflexión?, preguntó Natalia, alzando una ceja con esa energía casi sexual que tenía para el drama. María me lanzó una mirada cargada de advertencia. Pero ya no era suya la autoridad en aquella sala. María compartió con toda su familia que sentía que se estaba conformando en nuestra relación. El silencio cayó como un telón de plomo. Solo se oía el leve burbujeo del aire acondicionado y el sonido de Irene removiendo el hielo en su vaso. Marcos, no creo que... No he terminado, interrumpí, suave, sin elevar la voz. Lo mejor vino después. Me miró, se recostó en su silla, entre risas, dijo: yo podría estar con cualquiera. Me conformé contigo. El impacto fue inmediato. Irene se irguió en su asiento. Daniela dejó de morder la aceituna que tenía entre los dientes.
Natalia me miró como si acabara de presenciar una escena de crimen. Pero yo no había terminado. Esperen, que hay más, dije, alzando ligeramente la mano. Ya que estamos siendo honestos, ¿por qué no les cuento lo que María opina de ustedes? Marcos, no, susurró María, pálida, apenas un espectro de la mujer que había entrado por esa puerta. ¿No qué, María? ¿No diga lo que me dijiste tú en confianza? ¿Eso sería una traición, como reírte de mí frente a tu familia? Me volví hacia Natalia. ¿Sabes lo que María dijo de ti hace 3 semanas? Que eres tan desesperada con los hombres que da pena. Y cito, Natalia actúa como si tener novio fuera una competencia olímpica. Es patético. El vino se tambaleó en la mano de Natalia. Su mandíbula cayó lentamente, como si las palabras no encajaran en su estructura emocional. ¿Eso dijiste de mí? ¿Desesperada? María intentó hablar, pero la culpa ya le había robado la lengua. Y eso, solo era el comienzo. Pero no había terminado. Todavía no. Irene, dije, mi voz tan firme como un veredicto, tú tampoco te salvas. María me dijo que siempre has sido mediocre. Que te tiene lástima, pero también envidia, porque no importa cuánto lo intentes, jamás brillas. Cito textualmente, Irene nunca ha destacado en nada. Ni en su trabajo, ni en sus relaciones, ni siquiera en cómo se viste. Todo en ella es básico. Por eso siempre compite conmigo. Porque quiere ser yo. Irene se levantó como impulsada por un resorte. Los ojos, rojos ya, se llenaban de lágrimas. ¿Mediocre? ¿Después de 20 años de amistad eso piensas de mí? No contesté. No necesitaba hacerlo. Y Daniela, continué, implacable. Según María, finges ser su amiga, pero estás obsesionada con ella. Me dijo, Daniela copia todo. Mi ropa, mi carrera, hasta mis gestos. Es como una sombra patética. Daniela se incorporó despacio, el rostro contraído en un gesto que era mitad furia, mitad desolación. ¿Obsesionada? ¿Patética? María, ¿eso crees de mí? ¿Después de todo lo que hemos vivido? María ya no tenía palabras. Su piel, blanca como el yeso. Su voz, ausente. Pero aún quedaba la estocada final. Y la mejor parte, chicas, dije con una media sonrisa, es lo que piensa de todas ustedes juntas. Hace apenas 2 meses, María me dijo, sinceramente, Marcos, a veces no entiendo por qué sigo siendo amiga de ellas. Todas son tan básicas comparadas conmigo. Pero supongo que necesito gente a mi alrededor que me haga sentir superior. El silencio fue sepulcral. Como si el aire se hubiera espeso de pronto. ¿Básicas? Susurró Natalia, el rostro congelado. ¿Para sentirte mejor? Murmuró Irene con incredulidad. ¿Esto es lo que realmente piensas de nosotras? Logró decir Daniela, con la voz rota. María comenzó a temblar. Estaba desnuda emocionalmente frente a las únicas personas que aún la sostenían. Su fachada, por fin, había cedido. Eso no, ustedes no entienden. Marcos está mintiendo. ¿Estoy mintiendo, María? Pregunté, sin rastro de rabia. ¿Quieres que les cuente también cuando dijiste que Natalia huele raro? ¿O cuando te burlaste de la cicatriz de Irene? ¿O cuando te referiste a Daniela como mi mascota a sus espaldas? ¿Suficiente? Gritó María. Marcos, por favor, basta. Me levanté con la misma calma con la que lo había hecho aquella noche en la casa de sus padres. Esta vez no había familia mirando, solo las ruinas de una amistad. Solo verdades expuestas a plena luz. ¿Ahora sí es suficiente, María? ¿Ahora que eres tú la que está en el centro del escarnio? Me volví hacia sus amigas. Aún la miraban, como si trataran de reconocerla entre los restos. Ahora entienden, les dije, por qué María se siente cómoda conformándose con las personas. Porque, en su mente, todos estamos por debajo. Cada relación que tiene es una escalera para subir, no un puente para conectar. Fui hasta la puerta. Puse la mano sobre el pomo. Pero antes de irme, me aseguré de que la herida quedara bien abierta. María, la próxima vez que quieras humillar a alguien en público, recuerda esto. Algunos saben cómo responder en el mismo idioma. Solo que con mucha más precisión. Salí. Cerré la puerta tras de mí. A mis espaldas,
3 voces explotaban en un torbellino de preguntas, reclamos y traiciones destapadas. Y en medio de ellas, María, intentando explicar lo inexplicable. Pero no hay defensa cuando la verdad es un espejo que estalla. Mi teléfono vibró incluso antes de llegar al ascensor. María, por supuesto. Luego Natalia. Irene. ¿Daniela? No contesté. No había nada más que decir. Yo había perdido mi dignidad por una noche. Ella acababa de perder a todo su círculo para siempre. Y lo más irónico, lo más hermoso, es que no tuve que inventar nada. Cada palabra era cierta. Han pasado 3 meses desde aquella noche. Nerea me cuenta que María ya no tiene a nadie con quien ir a cenar, nadie a quien enviar memes, nadie que la saque de su cabeza cuando se siente sola. Natalia se encargó de que la oficina entera supiera la clase de persona que era. Irene la bloqueó en redes y avisó a todos sus conocidos. Daniela desapareció sin ruido, como si nunca hubiese estado. María intenta reconstruirse. Ha buscado nuevas amistades, pero la reputación camina más rápido que las intenciones. En círculos tan conectados, el pasado nunca se queda atrás. A veces me pregunto si fui demasiado lejos. Luego recuerdo aquella carcajada. Esa sonrisa tallada para herir. Y entiendo que, al final, María recibió exactamente lo que necesitaba, una dosis completa de su propia medicina. Porque las palabras tienen consecuencias. Ella me enseñó que la humillación puede vestirse de broma. Yo solo le mostré cómo se siente estar del otro lado. No fue venganza. Fue justicia emocional. Una lección sobre lo que realmente significa valorar a quienes te rodean. Porque cuando los pierdes, a veces descubres que no era conformarse. Era tener algo valioso, y no supiste verlo hasta que fue demasiado tarde.